TV, interactuás y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. Pensé, pasa que montar. Pero bueno. Bueno, arrancamos nomás. Bienvenidos. Sean bienvenidos acá otro jueves, otra noche de programa de Ministerio Podcast. Tenemos caras que hace mucho no se veían. Casi nuevas, ¿no? Casi nueva. Primero, Cande, ¿vos ya conocías el estudio nuevo o no? Debo decir que no conocía el estudio nuevo. Mandé a gente Terrible, a que venga al estudio y la mandé mal, boludo. Sí, lo mandó al viejo. Terrible, lo mandé al viejo. No, estaba desaparecida, estaba perdida en acción. ¿Cuándo fue tu último programa? ¿Te acordás? Para las elecciones, ¿no? ¿No hicimos algo así? Elecciones del año pasado. Más o menos. No, boludo, ni me acuerdo. Qué desastre. No, pero fue en el estudio. Sí, seguro. Porque en este estudio estamos desde este año, ¿no? Del año pasado. Finales del año pasado. Una chica muy atareada. Me estaban explotando en otros lugares. Bueno, viniste a reemplazar al turco. Viniste a reemplazar al turco. Tarea no fácil, porque Tarea es un no fácil. panelista histórico de... Es un panelista muy renombrado, más allá de que nos llegan memes constantes del turco. ¿Dónde está el turco? ¿Tienen idea de dónde se mandó? No sé, la última foto que me llevó el turco estaba a punto de fallecer, de orinarse encima arriba de una montaña rusa en Disney. Pero ¿por dónde te llegó esa foto? Porque a mí no me llegó nada. No sé, vos tenés contactos ahí en Disney, en la organización de Disney, de los que sacan fotos. Anduvo mirando las camaritas de Disney. Yo vi una imagen donde el hombre de la casa estaba muy aterrorizado y la dama estaba disfrutando del juego. Burlándose del miedo que tenía su esposo. Bueno, capaz que la mostramos la foto. Vamos a ver si... Vamos a ver. ¿Vos decís que nos estará escuchando allá? Seguro. Si el público lo pide. Más vale. Si el público hace un poco de huevo... Lo metemos. Bien, bueno, bienvenidos. Tenemos un tema de coyuntura. ¿Es de coyuntura el tema que tenemos o no es de coyuntura? Yo creo que es cada vez más estructural el problema, me parece, ¿no? Sí. Cada vez es un tema que empieza a atravesar las políticas súper de los diferentes países. Uh-huh. En Argentina y Latinoamérica parecería como que menos, ¿no? O de a poco, o no sé si hoy es un problema. Creemos que sí, que va a serlo. En vísperas. El tema que tenemos es la cuestión del descenso de la tasa de natalidad. Un tema que parece a priori técnico. Uh-huh. ¿No? ¿Qué es el descenso de la tasa de natalidad? ¿Qué es? Cric. Candela me dijo, yo estudié el tema, no sé qué, no sé cuánto. No me quemé así. No, pará, yo tengo ideas buenas. De ahí a que me dé el tiempo para armarlas. No, bueno, es... ¿Qué implica el descenso en la tasa de natalidad? ¿Qué es? Que hoy en día nacen menos chicos. Está bien, vamos a lo básico primero. Nacen menos chicos. Nacen menos chicos. Definición. Hoy nacen menos pibes que, no sé, hace 20 años. Muy bien. Eso ya creo que nos dice algo, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos pensar de eso? Muy bien. Partiendo de la base que, según la estadística, para que haya una tasa de reemplazo poblacional, debería haber por cada mujer 2.1, ¿no? 2.1 es decir, claro, arriba de 2 por el padre y la madre, claro. ¿No? De la tasa de reemplazo poblacional. El no crecimiento de una población, antes, hasta hace no muy poco, se pensaba que el no crecimiento o el decrecimiento de una población podía ser positivo incluso.
Pero en las antípodas de eso, o contrariamente a eso, el no crecimiento de la población tiene consecuencias económicas, sociales y políticas tremendas. Sí, el tema también del control poblacional, digamos, una vez que se intenta tocar la tasa de natalidad, es lo difícil que es revertir después la tendencia una vez que se consolida a la baja. El caso paradigmático de los últimos años es de China. China hace 20 años, o sea, hace 50, o sea, hace 20 años, yo que todavía me acuerdo, o hace 15 años por ahí decirte, me acuerdo que las autoridades chinas estaban desesperadas por bajar la tasa por desacelerar la tasa de natalidad porque se decía que tenían mucha gente, y hoy, 10 años después, tienen el problema contrario de los tipos. Los tipos no saben cómo fomentar la natalidad. O sea, antes en las zonas rurales permitían tener hasta 2 hijos, creo, y en las zonas urbanas un hijo como máximo. Varón, un hijo varón. Sí, pretexto de sanción, lo que fueren, y hoy 10 años después están haciendo lo contrario de los tipos porque les falta gente. Pero bueno, yo creo que el problema también hoy en día a Occidente lo atraviesa de otra manera porque Occidente no tiene las mismas herramientas tampoco que tiene China o que tienen los países donde el estilo de vida es diferente, donde está menos permeado por el liberalismo y demás. ¿Cuánto se puede controlar la vida de las personas para influir en esa estadística, ¿no? Nosotros recién hablamos de China, ¿no? El caso chino, que fue muy paradigmático porque en los 70, cuando China rompe con Rusia, rompe con la Unión Soviética, China se acerca a Estados Unidos, de la mano de Kissinger, se acerca a China, con la famosa foto entre Mao Zedong, ¿no? y Kissinger visitando la República Popular China. Y Kissinger promueve la política del hijo único. ¿Por qué? Porque le dice a los queridos chinos, muchachos, ustedes siguen con la tasa de crecimiento que hoy tienen, no van a poder dar abasto y va a colapsar su sistema alimenticio, pues no va a haber alimentos para toda la población china, lo que va a hacer que su potencia colapse, fracase y no pueda contener a Rusia. Claramente hubo una intención de fondo, porque un país para ser potencia necesita mucha gente. Y si tenés mucha gente, lo mejor que puedes tener es más gente todavía, porque la multiplicidad de personas te garantizan fuerza de trabajo, fuerza militar. Exactamente, desde el recurso humano hasta una potencial fuerza armada, pero sobre todo la necesidad imperiosa, sea baja o alta, de un mercado interno, sea de artesanías, sea de hacer pan con harina o venta de celulares, es decir, podemos ir al extremo. Incluso hasta de ocupar el territorio, ¿no? Hasta para una cuestión poblar el territorio, de seguridad, de soberanía, totalmente. Ahí entra la cuestión geopolítica, vos quizás dijiste económico, social, político. Acá entra la cuestión geopolítica, que bueno, que también es algo interesante de analizar, que a veces se usa el tema poblacional, el tema de la política de natalidad, en contra o a favor de ciertos intereses geopolíticos, ¿no? Eso también, muy interesante, de partes de ciertos países, podríamos decir del norte, contra algunos países que lo sufrimos en el sur, ¿no? Hay intelectuales que dicen que un país se puede recuperar de todo, de guerras, de hambrunas, de crisis económicas. De lo que no se puede recuperar un país es de el declive poblacional, porque tu matriz productiva está preparada para producir 10 computadoras, porque hay una demanda de 10 o de 11, lo que genera cierto precio por la oferta y la demanda, y otros factores y demás, y de repente esas 10 computadoras que se producen, en vez de haber una demanda de 10, hay una demanda de 8, una demanda de 6, una demanda de 4. Esa sobreproducción es lo que genera el colapso de las economías. Sin ir más lejos y yéndonos casi 1500 años atrás, es lo que le pasó a Roma. Cuando Roma, antes de Roma ser invadida por los bárbaros, tenía una población de 15.000 personas, ¿no? 15.000 personas. Funes tiene 60.000. 15.000 personas Roma, que hacía 2000 años había llegado a tener 2 millones de habitantes. Es decir, tan solo 5 siglos antes, 2 millones de habitantes. Es una ciudad que era más grande que Rosario en términos de población, casi el doble que Rosario. No hay sociedad que pueda dar abasto todo en el recurso humano, en la fuerza militar y sobre todo en la matriz productiva al declive poblacional. Ahora, recién vos, Fede, lo decías, un Kissinger le había vendido a China que la política del hijo único era lo mejor que tenían que hacer para salvarse como país. ¿Creen que había una intencionalidad política de decir, le pongo fecha de vencimiento
a la economía china. ¿Habrá sido Kissinger un visionario que dijo China va a ser potencia y que hoy en día ya China está teniendo índices que lo está perdiendo con respecto a, por ejemplo, la India? No se aplicó esta política. Sí, la India tiene la tendencia contraria. Completamente Mirá, distinta. si querés te leo unos datos que acá busqué. Varios estudios, entre ellos uno de Naciones Unidas, estima que para 2050 habrá en el país cerca de 440 millones de personas mayores de 60 años. De los 7 trabajadores activos por cada retirado anuales, para 2050 China pasará a tener tan solo un activo por retirado. Una locura. Zarpado. Que acuérdense que esto lo hablamos varias veces. El otro día, Se dice que para que haya una persona pasiva, tiene que haber 4 trabajadores activos para mantener con una calidad de vida relativamente digna y sin aportar la totalidad de su sueldo para una pensión, un retiro, una jubilación, etcétera, etcétera. Sí, ahí tenemos el problema de que, bueno, de que la gente vive cada vez más, quizás yéndonos al otro extremo de la vida, la gente vive cada vez más, nace cada vez menos gente, y cómo sostenemos a esa gente que vive cada vez más, que las edades jubilatorias son algo que no se pueden tocar. Ahora, Total. nosotros estamos hablando de un caso medio paradigmático que es China. Creo, y la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, decimos, ¿por qué bajó la tasa de natalidad en China? Bueno, porque el gobierno puso los fierros para que la gente deje de tener hijos y pues, lo consideraba un problema de Estado. Ahora, ¿por qué en Occidente la gente no tiene hijos? Creo que una pregunta un poco más profunda y tiene por ahí un basamento más filosófico quizá. Claro, porque en China no tienen hijos, pero por costumbre, ¿no? También lo hablamos, creo que Pero una costumbre engendrada también por la una fuerza, ley a fuerza totalmente bayoneta. eso. Hay un documental que está muy bueno sobre China que cuenta que en el campo, cuando se cumplía esa cuota de límite de hijos, las mujeres embarazadas se los sacaban, los abortaban con bayonetas a los hijos. Es decir, una política totalmente del miedo. Ahora, lo que vos decís también es cierto, Fede. Acá en Occidente no hubo ninguna bayoneta que te pongan un fusil en la cabeza para no tener más hijos. ¿Qué pasó con Occidente? ¿Qué pasó con Europa? ¿Qué pasó con...? Bueno, Latinoamérica está un poco mejor que Europa, ¿no? En términos de tasa de natalidad. Sí, pero si te fijas, bueno, sí, o sea, en términos de tasa me refiero a la tendencia, podemos decir, decreciente, que eso en todo el mundo. O sea, la tendencia sigue siendo decreciente y creo que la tasa argentina es 1.2, creo. 1.24, que es dentro de lo mal que está la región, está más o menos bien. Hay un fragmento, Perón en una vez dijo, citando a Perón, pero hace 50 años creo que en su tercer mandato, que se esperaba que para Argentina sea importante geopolíticamente, debía tener para el 2000 100 millones de habitantes. 50 millones de habitantes, sí. 100 millones de habitantes. O 100, yo creo que era 50. Me pasaste vos el informe. 50 para el 2000. Para el 2000 era 50. Para el 2000, 50 millones de habitantes. Sí, ahí está. Y estamos en el 2025 y tenemos 46. Sí, 46 y medio. Sí, no llegamos a los 50. Sin lugar a dudas, en la población grande hay un valor geopolítico. Eso no nos cabe ninguna duda. No solo una población grande, ¿no? Porque bueno, acá me pongo en un tema que me obsesiona mucho a mí. Miramos el AMBA y si nos centramos en ese cuadradito, digamos, cuánta población tenemos, pero nos vamos un poquito más al sur y la puta madre, ¿eh? Claro. No hay nada, tenemos Sí, desierto. Despoblado. No, en densidad poblacional Argentina está cómoda para crecer, digamos, o sea, en población. Súper cómoda. ¿Quién fue, Roca o Sarmiento, que dijo gobernar es poblar? Alberdi. Alberdi, bueno. Alberdi. Citamos a Perón y Alberdi en la misma moneda acá. Gobernar es poblar. Sí, creo que más allá de o sea, es como quien dice políticas de Estado, que hasta el tipo que, o sea, Alberdi, Perón, Roca, quien fuera, fueron políticos de estadistas. Estado. Claro, que sabían cuáles eran los problemas y más allá de tener distinto abordaje para solucionar las cosas, hay cosas que en un país son innegociables. Como decirte, el poder militar, la extensión territorial, el tener una población, eran tipos que lo sabían ver, evidentemente. Pero bueno, hemos ido para atrás en los últimos 40, 50 años. Me gustó la pregunta, que un poco la pasamos por delante, de qué pasa en Occidente, o sea, de la contradicción entre China y Argentina, o más bien América. Yo creo que una de las razones que tiene que ver mucho con este decrecimiento de la tasa demográfica tiene que ver con una cuestión cultural. Sí, ahí Pablo nos dice en el comentario: en Occidente la cuestión política se lleva adelante por medio de lo cultural. ¿Quién dijo eso? Perón. Alberdi,
Antonio Gramsci, ¿no? Antonio. Antonio Gramsci, o sea, Ujú. la estrategia marxista para Oriente, ¿cuál es, Emma? Vos que sos un estudioso de marxismo, ahora en Relación Internacional, Y primer año. la bayoneta, en términos que usó Fede recién, la Ahí está. bayoneta no se la van a poner directamente a la mujer, sino que bueno, indirectamente te la Sí, ponen le por van a otro convencer a lado. la mujer Bueno. que es mejor tener En- ascender a gerenta de Ujú. de la empresa antes que tener Sí. hijos. En Oriente la política se toma por las armas, en Occidente por la cultura. Sí, Eso por es medio lo de la que dice hegemonía, Gramsci, ¿no? la famosa hegemonía cultural gramsciana. La construcción del sentido común, diría nuestra querida profesora Gracias- Anabel Auso. Gracias a Dios borré todas esas cosas de mi cabeza, todo lo que aprendí. Nos dice Facu también acá un par de comentarios, nos dice, Ujú. estamos por debajo de la tasa de reemplazo, hay un gran problema de densidad poblacional, esto que decía acá el EMA. Argentina creo que tiene 1.4 y la tasa de reemplazo es 2.1. Ahora, esto es interesante, antes de que saltemos a la pregunta Ajá. que ya Fede y Cande estuvieron tocando, de qué pasa en Occidente. Hay países que tienen tasa de natalidad muy por debajo del reemplazo, por ejemplo, Estados Unidos, pero no decrecen poblacionalmente. Porque selectivamente promueven la inmigración, Ujú. que si bien hay que verlo, esto en política es res non verba, ¿no? Hechos, no palabras. Estados Unidos vivimos pensando y vivimos hablando de que se jacta de perseguir la inmigración, etcétera, etcétera. Pero Estados Unidos vive de la inmigración. Estados Unidos sin inmigración no puede competirle a nadie en términos. De hecho, hasta podríamos decir políticos. que en ese punto, igual que nosotros, que Estados Unidos es Estados Unidos gracias a la Sí, inmigración. convengamos que digamos, es un país que también te ofrece oportunidades económicas y de crecimiento profesional que otros países no. Entonces, la inmigración yanqui o sea, yo, por ejemplo, trabajo para oficinas de Estados Unidos y el 50% de mis compañeros son japoneses, armenios, polacos, españoles que se fueron a vivir a Estados Unidos a tener éxito en su vida profesional. Entonces, digamos que consideramos que hay también un atractivo que te permite, o sea, calibrar la inmigración que traes. ¿Y qué parte de su política de Estado eso? Sí, O sea, sí, obvio. traer gente que estudie, traer gente, o gente que labure. Ujú. Capaz que gente que no tiene Labure. estudio, pero luego necesitamos gente que trabaje. Bueno, o sea, sin ir más lejos, ¿no? La inmigración como factor positivo y no negativo. Porque, ojo, que no es una inmigración que no se adapta, que transgrede las normas, que no es la inmigración islámica en Europa. Ujú. Es la inmigración latina en Estados Unidos que a pesar de que el discurso oficial es no, Trump, la inmigración no sé qué, sin el inmigrante latino en Estados Unidos se cae a pedazos. Porque de vuelta, los yanquis no tienen hijos. Cuando los indios sí, cuando en África sí, Los nigerianos. O sea, los nigerianos sí. Es decir, hoy Nigeria, Nigeria, no sé, Nigeria tiene 600 millones de habitantes. es una boludo. locura, boludo. boludo. Es una locura. Es una es locura. una locura. 600 millones de habitantes son 14 veces Argentina. Es una locura. boludo. Y- Son- No tiene sentido, o sea, es imposible que. Suponete que el 1% de los nigerianos sean ricos, hacé la cuenta. Te da un 10% de 6 millones de tipos multimillonarios. No, O sea, 2 Uruguay de tipos que tienen guita para hacer lo que se les cante. Por más que sean un país pobre de África, 2 Uruguay de multimillonarios te pueden mover el amperímetro de un planeta. Ahora, volviendo a lo que charlamos recién, ¿cuál es el problema de Occidente? ¿Por qué Occidente sin pistola en la cabeza ha dejado de tener hijos y hoy tenemos consecuencias políticas de que hoy Occidente deja de ser relevante para el mundo? Bueno, sin duda hay algo cultural. Yo creo que ha tenido un auge totalmente en los últimos 20 años de fomentar de que la mujer tiene que desarrollarse, tiene que ser... Te van a cagar a palo acá, cuidado. Para, se lo estuve Ojo diciendo, lo que- va a ver que está de acuerdo. Tiene que desarrollarse profesionalmente, tiene que estudiar, no tiene que pensar en tener hijos. Y yo te digo, desde la derecha, desde un pensamiento liberal, te digo que está bien, que tienen razón. Ahora, ¿cuál es el tema? No me vengas a decir después, porque esto te lo dice el feminismo, de que, bueno, está bien, no tiene que trabajar, digamos, y no tiene que tener hijos por eso, pero después, no, y después me decís, no tiene que tener hijos por eso, porque tiene que trabajar. Pero vos me decís que la mujer no se tiene que hacer cargo del tener hijo, del hijo. No, para mí. Mariel. Yo estoy con los Me monitos. parece acá. que Ya está, ahora yo no entiendo más nada. Para, voy La de cuestión- vuelta. se cagó la pata, boludo. Te dicen que la mujer Le no cuesta tiene ser que... político, además. Te Se dicen puso que autoritario. te dicen que la mujer no tiene que ser la que cría a los hijos.
que el hombre tiene que tener un rol en la familia también. Pero te dicen que no tengan hijos porque la mujer, si tiene hijos, no va a poder trabajar y estudiar. Pero no, loco. Tiene que ser el hombre y la mujer juntos en comunidad que críen al hijo y no se afecta a ninguno de los dos. Tiene que ser mutuo. Hay una cuestión natural de que, y acá me van a bardear las feministas, de que la mujer está, o sea, es mucho más necesaria en un hogar que en una empresa. O sea, eso es una cuestión biológica por naturaleza, Zarpado. de que las únicas capaces de alimentar a un bebé son las mujeres. Pero ¿por cuántos meses? Primero partiendo de esa base. Para mí el problema de fondo es que hay una imposibilidad en hacer convivir ambas cosas, que no hay políticas que estén pensadas para adaptar el hecho de que la mujer pueda ser madre mientras mantiene su carrera profesional con espacios, con facilidades. Yo trabajo en una universidad donde tienen una inspiración, donde se intenta esto de hacer convivir ambas cosas en el caso de las mujeres, y doy fe porque el 90% del personal somos mujeres. Y hay otras facilidades que en una corpo no existen. O sea, trabajo virtual hasta los 3 años del bebé, trabajo part-time sí o sí, para que vos puedas concentrarte en la crianza de tus hijos, acompañamiento con jardines maternos, con un Te puedo montón asegurar de... que en el mundo corporativo no existe. Eso no existe. Zarpado. Yo creo que Y ahí te das cuenta que hay o sea, que el varón termina llegando, pero porque o sea, es imposible, o la mujer que no tiene pareja, que no tiene hijos. Sí, Eh, es muy interesante. Creo que, como todo, no hay un solo factor que lo explique. Ahí Pablo dice: el feminismo terminó de Estás arruinar a las tirando mujeres. ahí Está tirando Las convencieron- quotes. Hate. Las convenciones de que salir a trabajar era una ganancia. Hay mucha verdad en eso. Ahora creo que también el contexto económico hizo que también las mujeres tengan que ir a trabajar. Sí. Tal cual, no, tal o sea, cual, tal ahí- cual. Ya un Sí. sueldo hoy en día quizás No en alcanza. Argentina no te No alcanza. alcanza. No te alcanza. ¿O qué sueldo No. alcanza? Es Ni muy dos difícil, sueldos. boludo. Es muy difícil. Sí, y los gastos que conllevan tener un hijo, ¿no? O sea, bueno, nada, el costo de los pañales, desde ya que eso es como otra situación que te obliga a salir al mercado laboral. Por eso. Pero al margen de eso también, toda esta situación va generando como una especie de escuela o de enseñanza para el resto de las mujeres que, digo, yo hoy en día lo pienso y no estoy cerca de ser mamá bajo ningún punto de vista, pero lo pienso y digo, che, ¿cómo voy a hacer a futuro? O sea, y es una problemática que uno se plantea a futuro y nada, y ahí también uno ve toda esta cuestión de cada vez más se aplaza esto de la planificación familiar, de que una mujer sea madre, y por eso todos los otros procesos que devienen, que hoy en día seguro lo han visto, esto de, bueno, congelo óvulos porque yo ya estoy pisando a los 30 y yo sé que de acá a los próximos 10 años no voy a ser mamá. No, y aparte, no es, o sea, recién hablamos del concepto de hegemonía según Gramsci, ¿no? Esto de que la construcción del sentido común determina la cultura determina la política. Hoy el sentido común es, che, patea todo lo que puedas tener hijos, patea todo lo que puedas. Sí, ¿Cómo? sí, disfrutá, salí de joda, viajá. Anticoncepción, aborto, hay un montón de herramientas para eso. Ahora, lo importante es que vos disfrutes tu vida, porque vos tenés que disfrutar tu juventud hasta los 40, porque si no la disfrutás después eso no vuelve, porque una vez que te casás y tenés hijos, amigo, cagaste, porque ahí empieza la vida de adulto que es una fiaca. Y si podés patearlo toda tu vida, buenísimo. Yo creo No, que buenísimo. ahí está quizás el error, no sé si filosófico, cultural, podríamos decirlo, ¿no? Porque tener un hijo te limita a vivir la vida, a hacer ciertas cosas, a ir de viaje. Quizás ahí está el factor económico también, ¿no? Que lo mencionaban recién. Pero yo creo que esas son las cosas que hay que empezar a plantearse, digamos, socialmente. El rol que tiene que tener el hombre en la familia, principalmente, creo yo que es muy importante. Y bueno, y también este tema de que no se puede disfrutar la vida sin hijos. Yo creo que, mira, acá nos dice Cami Corina, yo tengo compañeros de laburo que tuvieron hijos a los 40 por primera vez y hoy en día se arrepienten de haber esperado. Qué locura. Claro, porque son gente grande, o sea, que probablemente no puedan ser abuelos. Eso es muy Porque zarpado. no lleguen a ver a sus nietos. O sea, estamos ante una generación que va a ser, que van a tener abuelos de 80 años, un recién nacido, ¿no? Y eso hasta te dificulta más tener hijos, porque si tienes un abuelo de 80 años no te va a poder ayudar a cuidar a tu niño. Yo creo que acá la cuestión es, por qué digo que es cultural, o el problema es cultural, porque uno hace, o el hombre hace lo que le da trascendencia. El hombre, digo por hombre y mujer, ¿no?
la humanidad hace lo que le da trascendencia. Porque al fin del día lo que te hace trascender, lo que te hace ir más allá de tu existencia, es lo que te promueve. Che, ir a la cancha es algo trascendente. Porque vos no estás simplemente velando por ganar $100 más al Qué mes. ejemplo, Meti. Es que por supuesto. Es que sí, es que... No hay nada más trascendente que ir a la cancha. ¿Por qué vas a la cancha? Y porque estás unido con 40.000 tipos desesperados porque vino Di María y a Newell vino... No lo dejó venir. Y a Newell vino Conta, Keylor Navas. mostremos la foto. Le voy a pasar la foto a Facu. Bueno, vamos a ver qué pasa A con ver Di si María. se la banca. Entonces, el hombre se realiza en donde se siente trascendente. Una sociedad que se siente trascendente en ir a hacer un glamping, glamour en camping, una carpa que te pone electricidad y te acostás en una bolsa a dormir y te cobran $300 la noche, sin lugar a duda no va a encontrar trascendencia en una descendencia que vaya más allá de su muerte. A ver, tener hijos te eterniza. Esa es la porquería del primer mundo, ¿viste? ¿No? Tener hijos te eterniza. Yo, cuando era el debate del aborto, me acuerdo que con Fede, con Candy, discutíamos mucho con abortistas, feministas y demás, y nos decían, no, porque las mujeres pobres no pueden abortar. Vos vas a las villas, y si hay algo que te encontraba era pañuelos celestes, la imagen de la Virgen y familias con 6 hijos. ¿Por qué? Porque el que no tiene nada, lo que va a valorar no va a ser tener una PlayStation, va a ser lo más importante y es tener hijos. Entonces, el verso de que es solo por lo económico, yo creo que es una variable, pero no creo que es determinante. Nos han vendido eso. Vos para tener hijos tenés que estar dispuesto a darle absolutamente todo. 200 millones de juguetes, 200 millones de cosas, el mejor jardín, el mejor colegio, el mejor esto, el mejor lo otro. Y creo que de vuelta ha sido un paso a paso cultural que yo creo que es parte de una agenda. Para mí esto no es naive. Sí, no, total. Obviamente que no. Porque más allá de que esto le quita la eternidad o le quita la trascendencia a la familia, al ser humano, también es una derrota geopolítica. Porque potencia que no tiene hijos, potencia que se muere, potencia que es reemplazada. Y Occidente, ¿qué significa? Bueno, Occidente no es el budismo, Occidente no es el Islam, Occidente no es el hinduismo. Y si Occidente cae, no es que ese vacío queda en la nada, lo reemplazan otras potencias, con sus ideas mejores o peores. Nosotros creemos que peores, porque yo creo que el hinduismo chino no tiene nada que aportarle al mundo en comparación con una tradición cristiana u occidental. Y acá nos vemos en este gran dilema. Sí, ¿no? Vos, Fran, hablabas también de esto de, recién cuando decías de una derrota geopolítica, yo también digo una derrota moral. O sea, cada vez más gente que está pensando únicamente en su bienestar, porque, y vuelvo a lo que decías, tener un hijo es estar dispuesto a dar la vida por esa persona, ¿no? Y con todo lo que conlleva, ¿no? Sin duda, creo que todos estamos de acuerdo acá que tener un hijo implica también una satisfacción y una especie de realización. Que hoy en día haya gente que esté negando eso o lo esté atrasando en pos de seguir viviendo esto del Carpe Diem, de vivir mi juventud, de dedicarme a mí mismo, a no sé, 500 millones de cirugías estéticas que hay hoy en día, en ir al gimnasio, el vivir con tal dieta, el tener una jornada, llenarme de cosas, también habla de una sociedad que no está dispuesta al sacrificio. Ahí la jefa te manda un sí, mensaje está. subliminal, pero algo de lo que yo quería decir, de que lo mismo que decía Kander recién, la sociedad o los individuos están pensando en sí mismos, no están pensando en la sociedad hoy mismo. ¿Qué es tener un hijo al fin del día? Es multiplicarse para darle algo. No es darme algo a mí, sino es darle algo a la sociedad. Uh-huh. Vos le das una persona a la sociedad que se va a desarrollar en la sociedad, va a estudiar, va a Es muy trabajar. zarpado eso, Con sus ¿no? talentos, con todo lo que Va a trabajar, zarpado, va a muy trabajar zarpado. para esa sociedad. ¿Y hoy qué importa? ¿Qué le importa a un individuo? Y tener un perro, irse de Los vacaciones, perrijos. irse a Miami en el Increíble. verano. No le Ahora, importa tener el nosotros, hijo. En este ratito identificamos dos formas de que el antinatalismo te permea una sociedad. Una, como hicieron los chinos por medio de los fierros, che, loco, no tenga hijos, te cago a tiro, más o menos una cosa así. Y otra es el problema que tenemos nosotros, que yo creo que a la vez es un problema mucho más complejo o más difícil de generar como se generó acá, porque es un cambio en la cabeza En de la la persona, mentalidad. cultural,
que es por medio no sé, del consumo de los medios, de fomentar un estilo de vida egoísta, que es mucho más difícil de revertir que lo que le pasó a China. ¿Cómo se revierte el problema? Eso está muy bueno que hablemos, pero antes tengo que hacer acá una mención. Acá mi prometida, Camila, dice: yo creo que vivimos en una sociedad en la que no es posible sacrificarse por nadie, 100% egoísta. Ser padre es sacrificar todo por un otro, es vivir por el bienestar de otro. Eso lo sabe más que nadie, siendo madre, creo que es claro. Y creo que la madre es más que el padre, ¿no? O sea, es lo que decía Cande. Dejar de pensar uno mismo. Y acá me dicen: Franco, te piden hacer otro. me tiene acá la traducción de acá de la explicación de Cami. Franco, cada vez que hablamos de tu hijo, me acuerdo que no lo conozco todavía, boludo. No, sí, Mentira, boludo. Es verdad, soy Cumplí 15 años. Pasé más tiempo con Franco que con mi vieja en mi vida, No creo, y puede ser. no conozco el pibe. Mentira que no lo puede ser. conoces. No lo conozco. Bueno, listo. Hay que traerlo acá al Semana podcast. que viene estaba Facu, nuestro productor de Facu tampoco lo conoce. No, bueno. Semana que vienen Facu y Fede a casa, tomó una birra después del próximo programa, ¿ok? Pactado. ¿En serio? ¿La eliminatoria? Listo. ¿10? Listo. No, lo venimos los tres, si quieren los que vengan están invitados, hacemos en el departamento una cervecita y una picadita. Que invita a Gese, por cierto, nuestro sponsor. ¡Vamos! Los mejores fiambres y quesos de la ciudad de Rosario, mejor precio, calidad. Si nos dejan, podemos tener una Las picadita 3B. la próxima. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito, barato, la triple B. La triple Bueno, entonces- vamos con lo que decía Fede, que me parece que es un tema interesante. No, o quería... No sé qué te referí. Yo te iba a decir que no pasaste la taza, ¿cómo es? Que te falta todavía, ¿eh? Te falta data. La taza A mí se de. me Por muere eso, la tenés copa. uno, te falta ¿La otro taza? para la taza de. Yo, Trascendencia. me faltan dos para la taza de reemplazo. De la taza de Los reemplazo. Reyes. ahí. Vamos. Te Hasta falta el otro. que dé la billetera y... Por eso te Revertir piden esto. el segundo, porque Vamos. tenés que aportar a la Argentina para la Vamos, taza de vamos. reemplazo. Antes de que pasemos eso, quiero contar una anécdota que a mí me voló la cabeza. Hace un tiempo estaba en Madrid, en la Gran Vía, que es como si le digo Loroño de Madrid. Mírame esa cara. La boludo, parece el turco cuando cuenta que se va a Estados Sí, Unidos. sí. Me hizo acordar del turco. Humilde el Yo en turco. Estados Sí, Unidos. Sigue hablando de frente de lo que no, Si ni no, nada. si no se lo decía, se lo guardaba el hijo de puta, como diciendo, un sorete. Y caminaba y me encuentro con un montón de cochecitos. Ah, esto está. Yo te lo conté a vos. Sí, sí, no. Digo, boludo, qué zarpado, qué bien, mirá. Y no eran inmigrantes, eran minas que se notaban que eran españolas. Digo, qué zarpado de cochecitos de la puta madre. De puta madre, tío. Llevaban perro antes. Boludo, llevaban perros. O sea, llevaban perros dentro de los cochecitos, pero no Chihuahua. eran 1, 2, 3, eran 20 cochecitos, todos con perros, ni uno con hijos. Muy zarpado, muy zarpado. Perrijos. Las iglesias vacías de niños. Muy zarpado, muy zarpado. No solo que no tienen hijos, sino que tienen unos de esos perros de mierda, Perros de mierda, que ni güey. saben caminar y los Cagan llevan en en un todas las coche. Perros que no veredas, sirven de boludo. nada. No es un labrador callejero, son esos perros de Nosotros mierda hablamos Chihuahua, pedorro. hablamos del número de tasa de natalidad que lo ponemos por generación, digamos. O sea, esta generación ya está. O sea, ¿cómo le cambiás la forma de pensar a No me la. dio risa el comentario. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Podemos que la crisis del peronismo va de la mano de la crisis de la patria. Le dice Perdón, Pablo perdón. que el peronista gorila. Perdón. ¿Cómo le cambia la forma de pensar a una generación Ahí está el completa? tema. O sea, un tipo que hasta una mujer que hasta los 30, 40 años piensa que su hijo es su perro, difícilmente ya. O sea, es. Bueno, ahí está el tema. Tiene que tachar para. Mi pregunta es, el problema, ¿se resuelve económicamente? No, bueno. No, yo Ahí te digo, Pablo lo dijo. yo te digo, Es una Creo que al excusa, contrario, lo económico es una yo te digo, excusa. hasta cierto punto es contraproducente, porque si la mujer sabe que, bueno, dedicándose el 100% de su vida al trabajo y le va mejor y eso le genera más ingreso, capaz que no le a interesa ver, tener hijos. sí, más lejos. En Polonia, esto me lo contaba Seba, yo creo que todos lo conocen por lo que he ¿Estuviste en hablado. Polonia también? No, no estuve en Polonia. No tuve la... Sí tuviste, boludo. No tuve la dicha, no estuve. Mentira. Ahora no estuve. Bueno, pero has ido. Bueno, estuve, he ido. Se hace lo humilde. En ¿verdad? Polonia hace te lo pagan, escuchaste, es muy zarpado, 500 euros por hijo. O sea, yo tengo mi primer hijo, Emanuel, el Emma, 500 euros. Mi segundo hijo, el Fede, 1000. Cande, 3, Qué 1500. turbio. Facu, 2 lucas verdes. ¿No? Más una mensualidad, todo esto por mes, por supuesto,
más una mensualidad que son más o menos 200 euros para pañales, medicamentos, un montón de cuestiones operativas del bebé. Que acá lo pagamos nosotros, o sea, es mucha guita. Y así todo no han podido revertir la tasa de natalidad negativa, ¿no? Algo similar planteó Trump ahora en los Estados Unidos. Ah, sí, no sabía. Perdón, No. antes de pasar a lo que ibas a decir de Estados Unidos. Hay un problema también ¿qué pasa en el mundo moderno? Todos los problemas son de todos los países. Pues vivimos en el mundo globalizado donde lo que pasa en Argentina no se agota en Argentina, ni lo que pasa. Entonces, esto le pasa a todo el mundo. Lo cultural, lo económico, todo traspasa barreras. O sea, la frontera nacional está difusa y hasta las sociedades más tradicionales, más conservadoras, como en el caso de Polonia, tienen estos problemas. O sea, no hay sociedad que haya quedado inmune al problema. Acá, perdón Fede que te complemento con esto, Cami dice algo que es interesante, dice, y esto porque nos pasó, dice, ¿no? Eso es lo que es la sociedad de hoy. Las mujeres hoy trabajan para pagar quien cuide de sus hijos. ¿Cómo de nuevo? Me distraje. Las mujeres de hoy Sí. trabajan para pagarle a quienes cuidan de sus Sí. hijos. Zarpado, boludo. A nosotros nos pasó eso. Y O sea, después se nos iba. Cuando un padre entiende que tu hijo no necesita el mejor juguete ni el mejor coche, es lo que exactamente Cuando lo los contrario tappers que acaba no de significa decir. dejar de comprar los juguetes a Angelito. No voy a comprar nada más feliz. Ya está. Escrillo de esto, Camila, cagaste. Va a jugar con cajas de Pero cartón. esto es muy zarpado. Y antes Pablo había dicho algo parecido y era que también hay que tomarlo con pinza porque es medio polémico. Creo que esto es una frase de Chatterton, de hecho, que a la mujer el feminismo le hizo creer que salir a trabajar era ganancia y que obedecer a un jefe era libertad y estar con tu marido o con tu familia o lo que sea era esclavitud, Ujú. ¿no? Obviamente, hay blanco, no es todo blanco y negro, pero es un punto muy zarpado esto. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, así nos quedamos en la cuestión Sí. retórica. Yo me quedé pensando, un comentario breve, cuando hablábamos del caso de Polonia, por ahí Hungría, que son países que uno dice, che, bueno, o sea, evidentemente vieron el problema, están implementando medidas como para contrarrestar esta situación. Muy loco que las medidas no sean suficientes para contrarrestar esto, pero también pienso en que son países que se la recontra han jugado, porque las medidas las implementan, pero con 1000 trabas y 1000 consecuencias, que los bloquean en la ONU, que los bloquean acá. La que Unión los bloquean Europea. allá. O sea, la cuestión internacional también condiciona a los gobiernos de los países. Y que eso también es otra arista que por ahí no la tenemos en cuenta. tenemos en cuenta. No solamente es voluntad política, digamos. No, y aparte, esto no es joda. La ONU, ¿qué nos ha dicho? Ahora lo dejaron de decir. Dejaron de plantear que esta idea de la sobrepoblación global. ¿No? Sí, Yo- como la capa de ozono. Claro, De un hoy, día para el otro a ver, era- Desapareció. hoy no se habla más. Yo me acuerdo cuando yo era pibe, yo tenía, no sé, 12 años, vos prendías History Channel o National Geographic, y cuando prendías te decía, no, el problema es que No va a haber comida para todos. la superpoblación en el No va mundo. a alcanzar el agua, la comida. Eso, va a haber guerras por el agua, porque no va a alcanzar, el oxígeno va a estar. Tenemos lindo- que cuidar la tierra, lo entonces lindo tenemos que que ahora te matarnos dicen lo nosotros contrario. para cuidar la tierra. Sí. Pero eso se dejó de plantear. Sí, te dicen lo contrario, te dicen que no, la sobreproducción ahora. Claro, ahora el tema es por la cuestión medioambiental, pero no se plantea más, che, vamos a ser tanto que no vamos a entrar, el mundo no va a dar abasto. Pero es muy zarpado eso. ¿Dónde mierda se meten los cientos de tipos, miles de tipos que yo creo de vuelta, porque es parte de una agenda para reventarnos, no a reventarnos en abstracto, a reventar a Occidente, porque hay un encono personal, hay odio con Occidente, hay odio con lo que Occidente plantea. Con la fe de Occidente, con el estilo de vida de nuestros padres, de nuestros antiguos, o sea, hay un encono creo que racional con eso. ¿Dónde se meten, boludo? O sea, me cago en la superpoblación. Hoy tenemos países despoblados. Hoy en Italia venden casas por un Por euro un euro. porque tienen que ir a poblar las villas, los pueblos que desaparecen. Una locura, boludo. La pregunta es ¿qué hacemos? Porque aparentemente la cuestión, la AUH, la política AUH, no sé si funciona. No sé si funciona porque al fin del día los países que lo han implementado a fondo, Hungría tiene otro programa que por hijo te dan no un crédito, una nota de crédito, es decir, un regalo de 50.000 euros por hijo.
50.000 euros Una por locura. hijo. Por hijo. Y tampoco sube la tasa de natalidad. Con lo que dice Candy, con las trabas de la ONU, de la Unión Europea, que dice, no, bueno, esto bueno puede hacer esto. Y no sube. Sí, también es un poco irracional, o sea, como decís vos, el tema del crédito y demás, sin duda que es un estímulo, pero es un poco irracional pensar que la gente va a tener hijos porque Sí. le paguen o que le den plata. O sea, el cambio es mucho más profundo total. que... Ahí lo dice eso. Pablo. El problema no es económico. Eso Claro, que decís vos. Sí, el problema El es... problema es cultural. Si están dispuestos a Es- darte toda la plata para que tenga un hijo y no lo tenés, entonces el problema no es la plata. Yendo más allá, yo diría que es existencial el problema. No me quiero poner muy filosófico, pero, No, pero por ahí está la cuestión. Como ¿Quién diría es? Heidegger, no, mentira. ¿Quién es GNR? El turco. Yo no puedo Y creer que seguro, era el debe turco. ser el turco. Sí, Parece era que de la gente me va a esa cuenta de GNR cuando... Me parece que es el turco. Es de Ni cuando un barrio que LGBT me va a Ese matar. es Sí, el que te Es de llevó la cuando- foto a ¿El vos. famoso Es de cuando turco? iba a jodas en el local del Partido Obrero. ¿Podemos postear subir una foto, Facu? A ver. A ver si esto sube la natalidad o... ¿Lo subimos o no lo subimos? Me parece que la va a bajar, amigo. Esa A es ver, la solución. Claro, a ver, Eh, turco. A ver, vamos a poner el eh, ejemplo del turco para estudiarlo. Se casó, ¿Se casó? ya se recibió, está con trabajo. ¿Cuántos hijos tiene? Claro, ¿eh? No, todavía ninguno. Bueno, me parece que tenemos que ajusticiarlo. A ver. Me dio lo que dice Facu ahí. Por eso me acuerdo de subirla. El turco me lo que- El turco, no, es un Facu, montón. ¿qué hacemos? ¿Subimos la foto o no la subimos? Le pregunta al otro Facu. Al Facu que nos está comentando. Porque él es el que tiene el copyright. El de que la va a foto. asumir las consecuencias. ¿Se puede subir la foto o no se Subila. puede subir? Subila, Facu dice. Sena, Se subila. puede, se puede. ¿eh? Está envalentonado. Bueno, se la mandamos a Facu, nuestro productor. Facu, posteame esta foto porque me parece que tenemos que mostrar lo que ha hecho la baja de la tasa de natalidad en el mundo. ¿Por qué no sube la ¿Por qué no se sube la tasa ¿Por de qué natalidad? la gente no tiene hijos? A ver, vamos a ver qué está pasando. El turco, en vez de estar procreando, ¿qué está haciendo el turco? No me diga que está en Disneylandia. A ver. No, mirá que- a ver, haceme zoom, haceme ¿Puedo zoom. hacer suma de la cara? Haceme zoom. Estaba preocupado, loco. Me parece que se tomó, Ahí está el tipo. Estaba mira. asustado. se tomó una bolsita de fentanilo antes de subir, cara de dopado. Y, a mí me impresiona mucho el contraste entre cómo Cami está Disfrutando, lo disfrutando el normal. juego. Cami disfrutando y el turco. El turco Rayos. está pensando cuánto le costó la entrada. Rayos, la tasa de natalidad ha bajado. Estaba preocupado. ¿Quién va a ir Vamos, al- turco, ¿quién va a vamos, ir al turco. podcast? ¿Quién va a ir Hay al que subir podcast la hoy? tasa de natalidad. Yo estoy al 50% ya de mi contribución. Uno más y ya estoy por encima de la media. Pablo dice, va derecho a la muerte con el rosario en el pecho. Claro, eso digo. Un Ni cruzado, Rosario, ni un Rosario. cruzado. El rosario en el pecho. Aparte el La rosario cara es eso, de boludo. jet lag Allá desahuciado. el rosario está duro. No se mueve. Espectacular, boludo. ¿Alguien comprobó que no haya una viuda ya? ¿Se nos murió? Queremos... Che, dejó de contestar, me parece que se enojó. Sí, Sí. no. Me parece que se Aparte se enojó. cagó su Está propia bien, Estados tumba porque Unidos. apareció y nos acordamos de él. Si no, nos acordamos. ¿Qué hora es en No, Estados Unidos? nadie se acordaba. Bueno, muchachos, entonces, el problema no es económico, el problema es cultural. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Yo creo que si el problema es cultural, tenemos que dar la batalla cultural. Ujú. Tenemos que mostrar que, a ver. Uy, pero nos estamos El que boicoteando puede, la charla. puede. El que puede. Los que no la ven por redes. No la ven por red. Qué buena foto. Bueno, pobre. Pobres de mierda. Bueno, vamos a seguir Barats. filtrando fotos del turco en estos días porque nos van a seguir llegando, esperemos, Esperemos. los contactos que tenemos. El problema es cultural, muchachos, el problema es cultural, la batalla es cultural, hasta que, como decía Lema, no comprendamos que este problema o este quilombo no se resuelve netamente de lo económico. Pero a ver, ¿qué política de Estado podemos implementar? Porque eso también es cierto, ¿no? Muy lindo todo, la cultura define la política. La ¿Qué se educación. puede hacer de la política para que la cultura cambie? La educación yo creo que es fundamental. Creo que todo se radica en la educación. Hay que meterle en la cabeza a la gente de que el individualismo no está bien. A ver, los peronistas van a estar muy contentos conmigo, pero Pero ninguno tiene hijos. el individuo Los no, peronchos no tienen hijos. el individuo no es la solución. Tenemos que empezar a pensar un poco en la comunidad, para ponerlos un poco más contentos. En la Tenemos que comunidad organizada. en la comunidad organizada, de vuelta. No, pero tenemos que empezar a pensar un poco en el país. Y tampoco alcanza con simplemente tener hijos, ¿no?
hay que pensar un poco más allá, porque si podemos tener hijos con la misma distribución, por ejemplo, en nuestro país y seguimos teniendo vacía la Patagonia, no creo que sirva tanto, ¿no? Quiero empezar a terminar con lo que Fede arrancaba diciendo, pero sin antes mencionar que nos están llegando amenazas acá de privado. El que avisa no traiciona, nos dice un número desconocido. Mierda, que es jodido meterse con los turcos, siempre terminamos pasando cosas. Si quieren venir, que vengan. Presentaremos batalla. Una cosa muy interesante. ¿Qué dice Pablo? Que decía, a la casa se lo Hay que digo. volver a Mayoral. Está descontrolado. Acá el turco nos va para el otro programa. Se descontroló, Eh, se descontrola. Históricamente el marxismo, ¿no? Marx escribió junto con Engels. Engels plantea la deconstrucción de la familia porque el hombre es el que obtiene los medios de producción, el que oprime, la mujer es el proletario oprimido, etcétera, etcétera. Barat. Viven de mi Barat. Che, pará, tocaste un tema ahí que no lo habíamos abierto. No, ¿del marxismo o qué? No ¿O del sé turco? no sé si vas a eso, pero hasta ahora nosotros siempre planteamos todos los problemas, bueno, la inserción, la cuestión cultural, económica, y nunca hablamos de otra variable muy grande, que es que hoy en día, cómo se entiende a la familia, ¿no? Sí. O sea, la falta de hijos también deviene en que, nada, en que la gente se pone de novia con gente de su mismo sexo y no se puede reproducir, o sea, y eso también es una cuestión Sí. grave, o sea, las parejas no prosperan en nada porque no, Bueno, ahí no pueden. eso bueno lo que el turco no le pifió. Se puso de novio que se casó con la mujer. Eso creo que que nos cerró la boca a todos. Culturalmente acá el turco también nos se gana. desarrolló esa idea de la familia, no sé ni cómo le dicen ahora, la Sí, familia tradicional, homoparental, ¿no? Una Claro. pelotudez, o sea. Sí, pero igualmente, ¿cuánto de eso determina el problema que estamos tratando? Bueno, a ver, lo que quería llegar es que el marxismo. Ahora voy a cerrar lo que ustedes dicen. Ahora me explico. El marxismo, de alguna forma, promueve una liberalización sexual, Ujú. una profundización de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque rompe los roles asignados, los estereotipos asignados al nacer, diría un fea tagarite. Ahora, Sociología sistemática. sí, con acá la profe de Capo, le mandamos un beso. Ahora, es muy loco porque el marxismo chino, ¿no? El marxismo chino, no Mao Zedong, el marxismo chino actual restringe la publicidad LGTB. En China no es legal, por ejemplo, país comunista, llevar adelante la marcha de orgullo gay. En China no es legal que las películas de Disney tengan mención a, no sé, Pareja homosexual. Buzz Lightyear, por ejemplo, ¿se acuerdan que había un beso entre una mujer y una mujer, creo que era, entre dos mujeres? Esa parte fue censurada Me acuerdo, en ¿verdad? China. Al punto de, claro, China son 1.500 millones de tipos que te consumen, es un gran porcentaje de la población mundial. Hace muy poquito, Disney, el CEO de Disney, sacó un comunicado diciendo que no iban a incluir más cuestiones woke en sus películas, ¿no? Sí. No porque son unos tipos que defienden la familia tradicional, porque se dan cuenta que hay 1.500 millones de tipos que no van a ver sus películas, ¿sí? Siguen poniendo cuestiones de género, ideológicas, no sé qué. Entonces, parecería que por una cuestión hasta pragmática, hay ciertas cuestiones, que no estamos haciendo un juicio de valor, si está bien, está mal, una cuestión pragmática o práctica, a fines prácticos, todo lo que es la agenda de género y demás, en los países que quieren revertir esa tendencia, la terminan restringiendo. ¿Por qué? Porque si yo toda mi vida, creo, eso es lo que yo pienso, si yo toda mi vida me crío viendo dibujitos donde un chico y un chico se dan un beso, difícilmente crezca pensando que mi trascendencia es la familia y tener hijos, por lo que decía Kant, ¿no? Con un hombre y una mujer en la familia, madre y padre. Bueno, esta semana volvió el samba de derecha ahora. El samba de derecha. Bueno, y en ese sentido yo ahí me pregunto, digo, ¿culturalmente el Estado puede promover algo? Yo creo que los cambios profundos se generan de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Pero no en vano China está intentando hacerlo, ¿no? Rusia lo mismo. Rusia, hoy Sí, Putin... si te pones a pensar en Rusia en la locura. O sea, es el país más grande. Tiene 160 millones de habitantes y el 80% se concentra en la parte occidental y tiene toda la Siberia deshabitada. O sea, por su extensión Rusia debería tener 600, 700 millones de habitantes capaz. Es una Sí. locura. Y que también ha declinado su población y hoy
hoy Putin marcha con la bandera con la hoz y martillo, símbolo comunista, pero restringe cualquier cuestión LGTB o lo que sea. Veremos. Lo que sí, al menos yo creo, no sé si ustedes lo comparten, creo que sí. Creo que la familia, como el núcleo básico que construye la comunidad organizada, ¿no? Creería que es la piedra basal para la construcción de una patria grande. No los agentes de la patria grande que siempre habla de lema, una patria nuestra grande. La verdadera patria grande. Porque Porque ahora este término que usan ahora fue ocupado. Claro que queremos una verdadera patria grande, como lo pensaban nuestros pasados hispanistas. Ahí está, muy bien. Bien, chicos, ¿algún otro comentario? ¿Algo más? Hay que tener hijos. ¿Hay que tener hijos? Bueno, seríamos un poquito más zarpados, pero tenemos una dama presente acá como ponente, así que vamos a temperar nuestras ponencias. ¿Algo más? Bueno, una alegría estar de nuevo. Hace un tiempito que no venías, ¿eh? Hace un tiempito que no venía. Siempre tomó digo vacaciones. que cuando el programa se pasa rápido es signo de que fue bueno y se me pasó volando. Fue una charla muy fructífera, mucho dato interesante. Y muy buena participación del público por el chat. chat. Muy bien, Así muy bien. que Como nunca. Sí. Público internacional. muy bueno. Vamos a ver si alentamos que el turco tenga hijos. Con esto, que vuelva. No sé de qué se Que ríe vuelvan nuestro 3 productor. de No sé Estados si, Unidos. pero no sé. memes vamos a tener seguro. Memes. Con la foto del turco. Buenísimo. Bueno, chicos, gracias Fede por volver. Gracias Cande por sumarte. Te esperamos más Placer, seguido. obviamente. Te esperamos más seguido. La próxima me dicen por chat privado que se suma Facu Sena. Muy bien. Parece que quiere ser un nuevo inversor del programa Ministerio Podcast. Vamos a ver si mejoramos la calidad de nuestros El programas inversor principal que Inversor Estamos principal. inversor en términos publicitarios, ¿no? publicitarios. Y creo que se quiere sumar también como panelista. como panelista. Vamos a ver si le damos lugar. Quiero un lugar en la mesa. A ver, Me parece, ¿no? a ver si hay silla. Hay que poner. Hay que ver si hay Hay que silla. ver si hay silla. Hay que ver si hay silla. Vamos a ver. Depende de cuando ponga también. Claro. no es proporcional. Ahí se vemos si hay silla o no hay silla. Gracias, Emma, como siempre, Vamos, por estar. Interacciones y ponencias muy. Para el que aún no muy lo válidas. hace, síganos en Instagram, el.ministerio.podcast. Por favor, que recuperamos la cuenta. Fundamental. Fundamental. Gracias, Facu, como siempre, por producirnos, ahí por estar atentos. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Como siempre, 20 horas. Así es. Gracias. Adiós. Chau, chau. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Con espíritu de radio. Con imagen de televisión.